Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo de mi parte. El día de hoy vamos a hacer la parte introductoria de programación. Para eso vamos a ver algunos conceptos relacionados a programación. Iniciaremos con ¿qué es programación de computadoras? Los lenguajes de programación, la compilación y sus fases. Como objetivo tenemos expresar los diferentes conceptos de programación de computadora, estimar diferentes problemas para identificar qué tipo de información se necesita producir, analizar las fases de la compilación de los programas. El presente contenido es una introducción a la metodología y tecnología de la programación, con el objetivo de proporcionar los procedimientos y técnicas para el desarrollo de programas. Los programas que se escriben es con el fin de resolver problemas con ayuda de las computadoras. ¿Qué es programación de computadoras? Una computadora se puede definir como una secuencia de instrucciones que indica las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado. ¿Qué es la programación? La programación informática, acortada como programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban el comportamiento deseado. Otro concepto es algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado y finito de pasos que nos permite solucionar un problema. Son independientes a los lenguajes de programación. En cada problema del algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje diferente de programación. Es la infraestructura de cualquier solución escrita luego en cualquier lenguaje de programación. Algunas características del algoritmo son las siguientes. Debe de ser preciso, finito, definido, tiene una o más elementos de entrada y produce un resultado. Las partes de un algoritmo son entrada de datos. Estos son los datos necesarios que el algoritmo necesita para ser ejecutado. Proceso es la secuencia de pasos para ejecutar el algoritmo. Y la salida de resultado, que son los datos obtenidos después de la ejecución del algoritmo. Entre la clasificación de los algoritmos tenemos computacionales, no computacional, cualitativo y cuantitativo. Algunos ejemplos de algoritmos, por ejemplo, algoritmo suma, algoritmo área del triángulo. Para el algoritmo suma se debe declarar dos variables, A y B, de tipo numérico. Cuando decimos variable, es una reserva de memoria al momento de que nosotros vamos a utilizar para dar una solución al problema. En este caso, es la suma de dos números. Escribir, ingrese el valor de A y B respectivamente. Quiere decir que esas son mis entradas del algoritmo. Leer A, B. Paso 5, el resultado es A más B. A más B es el proceso y la salida de ese proceso es donde me dice el resultado es. Fin del algoritmo. Las técnicas de representación de los algoritmos son de dos formas: diagramación libre, que son diagramas de flujo, y pseudocódigo. Los diagramas de flujo es una representación gráfica de un algoritmo que se caracteriza por usar símbolos gráficos para expresar de forma sencilla y clara el orden lógico en el que se realizan las acciones de un algoritmo. ¿Cuáles son las ventajas de un diagrama de flujo? Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como dibujo. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejorar el proceso. Aquí encontramos un ejemplo de diagrama de flujo en el cual la lámpara no funciona, está enchufada, no, entonces hay que enchufarla. Si está enchufada, entonces el foco puede estar quemado. Si el foco está quemado, hay que reemplazar el foco, si no,
hay que comprar una nueva lámpara. Entonces, ese es un algoritmo que no requiere de un computador, pero se necesita diseñarlo de manera de un diagrama de flujo para ser representado de manera gráfica. Alguna simbología y significado del diagrama de flujo son sus terminales, que indica un inicio y un fin de un programa, sus entradas y salidas, estas son por medio de los datos que están en memoria de los periféricos, el proceso, que son basados a los datos que ya fueron ingresados, hay que procesar los valores y hay que ver decisiones. Estas operaciones pueden ser lógicas o son lógicas de comparaciones entre datos. Por ejemplo, si a una persona le decimos que ingrese la edad y la edad es menor a 18, entonces automáticamente nosotros decimos que es menor de edad, de lo contrario lo referimos a mayor de edad. Hay conectores de una misma hoja o página, dirección que lleva nuestro diagrama de flujo por medio de una línea con una flecha, y la salida que se utiliza para mostrar los datos de resultado. Aquí vemos otra vez el ejemplo que vimos como algoritmo de la suma, nada más que está representado con un diagrama de flujo. Sumar dos números, debemos de ingresar A y también B. El proceso es la suma de A más B y el resultado es suma. Aquí ya obtenemos nuestra salida. Entonces vemos que están las tres partes del algoritmo: entrada, proceso y salida. Pseudocódigo sirve para escribir programas de computadora en lenguaje natural, de tal manera que se facilite la comprensión, prueba y posterior codificación en un lenguaje de programación específico. En esencial, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmo. Algunas características del pseudocódigo: que se puede ejecutar en un ordenador. Quiere decir que aquí ya un pseudocódigo es un algoritmo computacional. Es una forma de representar de manera sencilla y de utilizar y manipular. Facilita el paso del programa a lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Es un método que facilita la programación y solución de algoritmos de un programa. Por ejemplo, a la par, encontramos nosotros un script o un código o un pseudocódigo que me indica cuando un número es par y cuando un número es impar. Este caso está realizado en un lenguaje de PCI. Definir num como entero. Num es una variable de tipo entero. MSJ como carácter quiere decir que el mensaje es de tipo texto. Escribir, ingrese un valor, leemos ese valor, vamos a suponer que ingresamos un número 4 aquí en la variable num. Si num módulo 2 es igual 0, entonces el mensaje va a ser que es par, si no, es impar. Entonces, si nosotros agarramos el 4 y lo dividimos entre 2, en su parte de su módulo da 0. Entonces el número es par. De lo contrario es impar. Al final tengo una salida que dice escribir MSJ. Quiere decir que me va a decir, según la decisión que él obtuvo, me va a decir si es par o es impar mi número. Lenguaje de programación se puede definir como un conjunto de reglas o normas, símbolos y palabras especiales utilizadas para construir un programa y con él darle solución a un problema determinado. El lenguaje de programación es el encargado de que la computadora realice paso a paso las tareas que el programador ha diseñado en el algoritmo. Se puede decir que un lenguaje de programación es el intermediario entre la máquina y el usuario para que este último pueda resolver problemas a través de la computadora, haciendo uso de palabras, funciones que le traducen dicho programa a la computadora para la realización de dicho trabajo. Lenguajes de programación. Un lenguaje de programación está diseñado para escribir un conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar.
Es un modo práctico para dar instrucciones a un equipo. Existen 3 categorías: lenguaje de máquina, lenguaje ensambladores y lenguaje de alto nivel. El lenguaje de máquina es entendible solamente por el ordenador, cadenas de ceros y unos, alta velocidad de ejecución, muy complejo de utilizar, los programas resultantes son difíciles de leer, cada procesador tiene un lenguaje de máquina propio y no son transportables. En el caso del ensamblador utilizan códigos mnemotécnicos. Estos códigos mnemotécnicos son ensambladores de software que traducen programas a programas de lenguajes de máquina para su ejecución. Aumentan la comprensibilidad de los programas, son independientes del procesador y cada instrucción representa una operación del ordenador. Los lenguajes de alto nivel proporcionan un repertorio de instrucciones amplio, potente y fácilmente asimilable. Los programas son mucho más legibles y claros. Los lenguajes de programación son fáciles de aprender y mantener, son transportables. Algunos ejemplos están Java, Fortran, Pascal, C, C++, C#, VisualNet, entre otros. Hablando en la parte de los lenguajes de alto nivel de programación, hay algo que se agrega como la interpretación y la compilación. La interpretación de un lenguaje de programación es por definición de diferentes lenguajes de máquina, por lo tanto debe traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere que un programa auxiliar, que en este caso es el intérprete, traduce los comandos de los programas según sea necesario. Un ejemplo puede ser nuestro símbolo del sistema. Nuestro símbolo del sistema es un traductor de comandos. Por ejemplo, el comando RD para eliminar, el comando MD para crear un directorio, etc. Compilación. Un programa escrito en un lenguaje compilado se traduce a través de un programa anexo llamado compilador, que a su vez crea un nuevo archivo independiente que no necesita ningún otro programa para ejecutarse. Asimismo, a este archivo se llama ejecutable. Estos son los .exe, que son generados una vez que ya mi solución de programa ha sido compilado. Algunos lenguajes usados en programación tenemos Ada, Basic, C, C++, C#, COBOL, Fortran, Java, MATLAB, cálculos matemáticos, Lisp, Pascal, PHP, inteligencia artificial como Prolog, Perl. En el caso de C++, es un lenguaje orientado a objetos que toma base del lenguaje de C. Aquí vemos un ejemplo en el cual pide que ingrese un número el usuario y mande que si es par o impar. En el lenguaje C# es una sintaxis derivada de C y C++, es similar a Java. System Console WordLine. Estoy haciendo una salida y lo hago con C#, creando programas en C#. Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general basado en clases y objetos de nivel medio y nivel alto. De hecho, los 3 lenguajes que se presentan en esta lámina son orientados a objetos. Lenguajes de programación, en el caso de PHP, es un lenguaje de prácticamente sitios web dinámicos que podemos desarrollar. Acá nosotros declaramos las variables con un símbolo $. En este caso estoy diciendo n1 igual a 1. JavaScript, también para un lenguaje de programación web en el cual podemos nosotros hacer salida a nuestro navegador. El navegador es un intérprete de nuestro lenguaje de programación escrito en JavaScript, HTML, puede ser PHP. Y tenemos Python. Python es un lenguaje de scripting orientado a objetos para aplicaciones Windows, páginas web
y también un lenguaje interpretado. Existen tipos de traductores. Traductores del idioma. Estos traducen el idioma dado a otro, como por ejemplo pasar de inglés a español. Un ejemplo claro es Google Traductor. Compilador es un traductor que tiene como entrada una sentencia de lenguaje formal y como salida tiene un fichero ejecutable, es decir, realiza una traducción de un código de alto nivel a un código de máquina. También se entiende el compilador aquel programa que proporciona un fichero objeto, un lugar ejecutable final. Estos son siempre los .exe. Intérprete es como un compilador, solo que la salida es una ejecución. El programa de entrada se reconoce y ejecuta a la vez. No se produce el resultado físico, código máquina, sino lógico, una ejecución. Hay lenguajes que solo pueden ser interpretados. Un esquema básico de un compilador e intérprete es este que se muestra acá. Hay un programa de entrada, está escrito en un lenguaje fuente. Los traductores, en el momento de que hay compilación, pueden haber mensajes de error. Y el programa salida es lo escrito en el lenguaje destino. Aquí estaría ya el .exe. Las desventajas que tenemos en los intérpretes es la lentitud de ejecución. Durante la ejecución el intérprete reside en memoria, por lo que consume más recursos. Una ventaja es que permite una fácil depuración, construyen programas que se pueden modificar a sí mismos. La traducción optimiza el programa acercándolo al lenguaje de máquina. Una estructura de un traductor ya completo se encuentra con dos fases o dos etapas. Una fase llamada análisis, en el cual pueden haber errores de programa fuente, y está la etapa de síntesis, que son errores que se generan al momento de crear el código fuente. En este caso el código puede ser ya, para que sea nuestro destino, el .exe. La fase de la etapa de análisis está el análisis lexicográfico. Divide el programa fuente en los componentes básicos del lenguaje a compilar. Cada componente básico es una subsecuencia de caracteres del programa fuente y pertenece a una categoría gramatical: números, identificadores de usuarios, variables, constantes, tipos, nombres de procedimientos, palabras reservadas, signos de puntuación, entre otros. El análisis sintáctico comprueba la estructura del componente básico que sea correcta según las reglas gramaticales del lenguaje en que se compila. Análisis semántico comprueba que el programa fuente respeta las directrices del lenguaje que se compila, todo lo relacionado con el significado, chequeo de tipos, rangos de valores, existencias de variables, entre otras. En la de síntesis tenemos la generación de código intermedio. Genera un código independiente de la máquina, muy parecido al ensamblador. No se genera código de máquina directamente porque así es más fácil hacer pseudocompiladores y además se facilita la optimización de códigos independientemente del microprocesador. Generación del código de máquina crea un bloque de código de máquina ejecutable, así como los bloques necesarios destinados a contener los datos. Y por último, la fase de optimización puede realizarse sobre el código intermedio de forma independiente de las características concretas del microprocesador, sobre el código de máquina o sobre ambos, y puede ser aislada de las dos anteriores o estar integrada entre ellas. Gracias por su atención, muy amable y éxito.